Hola, esto es una clase de lengua castellana y literatura de nivel 1 de ESO para adultos y en esta sesión de hoy voy a hablar de la Celestina con mayor amplitud que en otros vídeos anteriores. En esta clase de hoy vamos a ver una serie de fotografías de Puebla de Montalbán y del Museo de la Celestina. Esta imagen que veis es la plaza mayor de un lugar llamado Puebla de Montalbán, que es la localidad de Toledo, donde nació y vivió el autor de la Celestina, de esta obra literaria tan importante que vamos a ver hoy. Algunos lugares mantienen la misma disposición que hace 500 años, o casi. En estas calles seguramente pues pasaría el autor, conocería gentes, haría su trabajo y bueno, tenemos documentos como este que vemos aquí, que es su testamento, o sea que hay evidencia, hay documentos que avalan su existencia real. La vida del autor pues es conocida, fue un hombre de letras y tal como tenemos en estos carteles del museo, podemos ver que nació entre los años 1473 y 1476, no se sabe con exactitud ya que esos datos a veces no constaban, y es muy importante que era de origen judío. Es decir, como era muy común en la población de esta época, muchos castellanos, ¿no? Todavía no podemos hablar de España, no eran cristianos totalmente, sino que estaban mezclados con judíos, y entonces estaba la famosa división entre los judíos conversos, que eran los judíos que se habían convertido forzosamente en cristianos para no ser expulsados con la expulsión de judíos de los Reyes Católicos, y los famosos cristianos viejos, ¿no? Que los cristianos viejos eran los que se jactaban de no tener raíces judías y con ello pues tenían mayores privilegios para acceder a ciertos trabajos o para salir indemnes a lo mejor en algún trámite judicial. Los judíos conversos siempre eran más sospechosos de haber hecho alguna ilegalidad. Y fíjense que aquí dice que pertenecía ya a la cuarta generación de cristianos desde la conversión, o sea que es que aún los judíos conversos estaban mal vistos, aunque no tuvieran motivo alguno para estar mal vistos, porque Fernando de Rojas ya era la cuarta generación de cristianos, ¿no? Desde que sus tatarabuelos se convirtieron al cristianismo. O sea que es que a veces era una exageración esto de perseguir a los conversos porque era inútil. Alcanzó el grado de bachiller, es decir, que estudió un curso superior para la época que como tenemos aquí en la biografía de Cervantes Virtual de esta página, Biblioteca Virtual Miguel Cervantes, fue en Salamanca donde estudió el grado de bachiller. Por eso se declara jurista, ¿no? Era un hombre de leyes y trabajó con este título que consiguió como alcalde de Talavera de la Reina, que es otra ciudad de Toledo muy importante, y allí se casó y también estuvo en Puebla de Montalbán, en el propio lugar donde nació. En estos años de juventud, por lo visto, es cuando escribió la comedia de Calisto y Melibea, que nosotros conocemos como La Celestina, que se editó por primera vez en 1499 en una imprenta de Burgos, con un formato de 16 actos, es decir, que la obra
todavía no tenía su versión definitiva, que más adelante, unos años después, en 1502, se publicó con esa ampliación que es como la conocemos. En este otro letrero del museo nos cuentan esta etapa de Talavera de la Reina y de donde tuvo su matrimonio. De los hijos del matrimonio, que tuvo bastantes, ¿no? Dice que 7 de ellos llegaron a la edad adulta. La gente tenía muchos hijos y muchos morían porque había mucha mortalidad infantil. De esos hijos hubo uno que también fue hombre de leyes, que también se licenció en Salamanca, o sea que continuó la saga familiar de hombres de leyes con una buena posición social, ya que el padre o el tío, ¿no?, de Fernando de Rojas también tuvieron cargos importantes en la administración pública. Se dice aquí que además tenía buena posición económica. Desempeñó varios años el puesto de alcalde, tenía varias rentas, casas, molinos, colmenas y viñedos. O sea que era un hombre muy importante. A pesar de eso, nos dicen aquí en la biografía que persiguieron a parientes suyos por sospechosos de judaizantes. Es decir, esto era lo que hacía la Inquisición, buscar, sobre todo, aparte de otras cosas, ¿no?, de buscar brujas y esas cosas, la Inquisición lo que quería era asegurarse de que los judíos conversos eran realmente cristianos, porque había judíos que, a pesar de haberse convertido al cristianismo, de manera clandestina seguían practicando su religión. Entonces fue sospechoso de tal cosa Álvaro de Montalbán, su suegro, que por lo visto de la familia de su mujer también eran judíos conversos. Entonces, de esta familia pues había sospechas, ¿no?, de judaizantes. Pero, por lo visto, Fernando de Rojas jamás tuvo problemas reales con la Inquisición. O sea, estos ancestros judíos que tuvo, que se transformaron en cristianos, le dieron dificultades en la vida, digamos, porque siempre fue conocido como judío converso, pero realmente él no tuvo problemas con la Inquisición. Esto nos lo cuenta aquí, en esta biografía de Cervantes Virtual, de esta página. La podéis leer si os interesa detenidamente, porque está bastante bien y no es muy larga. Entonces, volviendo a nuestra exposición y nuestro museo, aquí podéis ver las salas del museo, que está muy cuidado, quiero decir que está bien pensado, tiene muchos carteles informativos, vitrinas con copias facsímiles de obras de la Celestina. Es interesante verlo tranquilamente. Es muy barato o gratuito según las condiciones de cada uno, si son estudiantes o lo que sea. Creo que vale 2 euros la entrada. O sea que es que si pasan por Toledo, les recomiendo que se acerquen a Puebla de Montalbán y vean el Museo de la Celestina, porque aunque bueno, se puede ver en 20 minutos o media hora, o entretenerse durante bastante más tiempo. Y llegamos a las ediciones de la Celestina, que están también en el museo ordenadas por orden cronológico, y la primera es de Burgos, del año 1499. Sin embargo, este año, por lo que cuentan, es un poco confuso porque hay algunas pruebas de que fue del año 1500, en fin. Consideramos la primera edición de 1499, pero las siguientes, la de 1500, 1501, etcétera, las siguientes son las que realmente recogen la edición completa con los 5 capítulos más, porque, como os estaba diciendo al principio, tenía al principio 16 capítulos, 16 actos, ¿no?, y luego se amplió con otros 5 más, que son los que vamos a contar a continuación.
Dice aquí, tradicionalmente se ha supuesto que la primera edición de la Celestina es la de Burgos, editada por Fadrique de Basilea en 1499. Algunas ediciones son conocidas por un único ejemplar, es decir, que se imprimió un solo libro, cosa que es bastante sorprendente. Pero lo normal es que, bueno, pues que se hiciesen unas tiradas de libros. Estamos hablando de la imprenta, que como os conté en mis apuntes, se inventó en 1440 y empezó a usarse en España en 1474. ¿Vale? O sea que no había pasado tanto tiempo, unos 20 años, ¿no?, desde que se inventó en Alemania hasta que llegó a España, cuando se empieza a usar. Y esto pues es algo muy importante porque era una revolución para la difusión de libros. Y además, en cuanto a esta difusión, había que ver también qué libros se iban a vender, porque los que tenían una imprenta eran empresarios que querían tener beneficios. Entonces, cuando se imprimían libros era porque gustaban al público, porque había gente que los compraba. Y esto, que la Celestina, como estábamos viendo en las ediciones anteriores, se reimprimiese tantas veces, quería decir que era un libro de éxito. Un libro, fíjense que se imprimió en Burgos, Toledo, Sevilla, Zaragoza, ¿no?, en Valencia, se volvió a reimprimir en Toledo múltiples veces. O sea, era una obra que realmente triunfó. En este momento, con esta difusión de la comedia, fue cuando, como se estaba contando, se amplió con otros capítulos. Le fueron añadidos 5 actos más para llegar a los 21 definitivos. Estas cosas, pensando en mis alumnos, cuando hago preguntas en los exámenes, suelo preguntar esto, que cuántos actos tenía al principio, cuántos actos tenía después la obra y qué diferencia había. Y esto tenía que ver con los personajes rufianescos de la vida cotidiana, que llamaban mucho la atención. Los rufianes, ¿no? Los rufianes, que eran pues gente que muchas veces se ocupaba de entrar en negocios con un prostíbulo o la prostitución, digamos, que eran como lo que hoy llamamos chulos de putas, ¿no? O sea, lo que son gente que protegía o que se beneficiaba a la vez, ¿no?, de alguna prostituta o cosas así, y eso llamaba la atención. Entonces, los 5 capítulos que se añaden se llaman el Tratado de Centurio, y esto le va a dar todavía más atractivo a la Celestina. Esto hizo que fuese cambiando también el título de la obra. El título de la obra, que se llamaba al principio Comedia de Calisto y Melibea, luego Tragicomedia de Calisto y Melibea, y también se llegó a llamar Libro de Calisto y Melibea y de la puta vieja Celestina, porque les gustaba mucho esto de una prostituta vieja, que era un personaje que llamaba mucho la atención. Aquí tenemos algunas imágenes. Esto es el sello de la imprenta de Fadrique de Basilea, de 1499. Nada sin causa, pone aquí, ¿no? Nihil sine causa. Y aquí tenemos una portada ya del año 1560, con grabados, ¿no?, de imprenta, que bueno, pues que sigue siendo una maravilla, ¿no? Estos libros que eran de imprenta, aún así tienen muchísimo valor, ¿no? Hasta el momento de la imprenta, pues se copiaban los libros en monasterios, luego ya se imprimían, pero aún así estos libros eran son de un valor incalculable, ¿no? Otra imagen. Aquí tenemos una reproducción de la época de Calisto y sus 2 criados, probablemente Pármeno y Sempronio, o quizá Tristán y Sosia. Calisto tenía 2 criados y luego otros 2, ahora lo repasaremos.
Bueno, y ahora en los apuntes yo os fui contando cómo transcurría el argumento de la obra. Antes de nada, quería mostraros una vez más el famoso acróstico que se me ha pasado decir cuando estábamos hablando del autor. El autor Fernando de Rojas, en los preliminares de la obra, cuando está escribiendo una carta a un amigo, luego el prólogo, etcétera, escribe unos poemas que hablan de su inspiración, de cómo escribió la obra, de su intención de escribir la obra, y en las primeras letras de cada verso hay un mensaje oculto, porque si leemos las primeras letras de cada verso de estos poemas en vertical, tenemos un mensaje, y esto es lo que se llama un acróstico, ¿vale? Aquí lo tenía explicado. Sí, aquí cuando estamos viendo la biografía de Fernando de Rojas, en la página que os he dicho, dice que aparecen en las octavas en el tipo de poema, que son versos en decasílabos con 8 versos y rima consonante, ¿no? Esto es una octava. Pues en estas octavas dice la identidad del autor. El bachiller Fernando de Rojas acabó la comedia de Calisto y Melibea y fue nacido en la Puebla de Montalbán, ¿vale? Entonces, esto si lo leemos aquí, en el acróstico, lo vemos, ¿vale? El bachiller, ¿vale? La I con Y, con J, el bachiller Fernando de Rojas, que pone con I latina, J, ¿no? De Royas, acabó, sin tilde la O, claro, acabó la comedia de Calisto, ¿no? Con Y y con S, Calisto y Melibea con Y también, y que la I era una fue nacido, la I con una J, nacido en la Puebla de Montalbán, ¿vale? Acuérdense que estamos leyendo castellano del siglo XV, de hace 500 años, era muy diferente al de ahora. Bueno, y nada, pues visto esto, ya nos metemos en la obra, que era lo que os iba a contar, lo que iba a contarles con estas imágenes que tenemos del museo. Con ayuda de estas imágenes nos ponen algunos fragmentos de los comienzos de los capítulos que nos anticipan lo que va a decir, los capítulos o actos de la obra. La obra, a todo esto, es de un género muy específico, ¿vale? Porque era lo que se llama comedia humanística, un tipo de texto dialogado hecho para ser leído en voz alta, ¿vale? Estoy ahora mismo buscando la imagen, pero creo que no la he incluido. En todo caso, lo tenía aquí en mis apuntes. El género es la comedia humanística, que es una novela formada por diálogos para ser leída en voz alta. Es un género que tuvo un tirón, una moda, digamos, en este momento, porque estamos comenzando el Renacimiento, el humanismo, y esto de leer cosas en voz alta, de innovar en los géneros literarios, pues se dio en este momento. Entonces, una vez aquí, tenemos en el primer momento en que se nos presentan los personajes, Calisto y Melibea. Y el autor nos advierte que esta obra es para reprehender, ¿no? para mostrar lo que se puede condenar, esto de los locos enamorados, ¿no? Que por su desordenado apetito dicen a sus amigas ser su Dios, es decir, divinizan a su amada, a su amada. Y eso, claro, es algo que es
reprobable, ¿no? Es algo que en ese momento estaba mal, ¿no? O sea, tratar a una mujer como un dios es una herejía, es algo condenable por la religión, ¿eh? O sea, lo de decir ahí que una mujer es un dios, ¿no? Eso estaba muy mal visto. Aparte que eso tenía mucho que ver con el famoso amor cortés, que era lo que era un tipo de amor que ya estaba caduco, que ya estaba pasado de moda y que era motivo de burla casi. El amor cortés fue una corriente de poesía, un estilo de poesía, pero también de comportamiento en vida de estos poetas, que consistía en tratar a la amada como si fuera un señor feudal al que hubiera que rendir lealtad y servirle, ¿no? O sea, que a la mujer se la trataba con una galantería, cortesía, una servidumbre extremas para conseguir de ella su amor, ¿no? Lo que se llamaba el galardón, que ella, bueno, pues que se acostase con él, ¿no? Porque al final toda esta elevación de ser tan cortés y tan galán tenía una finalidad muy baja, que era el sexo, ¿no? O sea, acostarse con una mujer. Además, siempre eran, o casi siempre eran relaciones o bien prohibidas o bien con la mujer de otra persona, ¿no? Una mujer y un hombre que ya estaban casados, ¿no? Adúlteras, ¿vale? Una relación adúltera, porque normalmente los amores, o sea, los matrimonios estaban ya concertados. Bueno, entonces, este amor cortés va a quedar parodiado por este Calisto, que va a ser un noble que va a comportarse como un galán de amor cortés de hace 100 años, porque es que en este momento, en el siglo XV, XVI casi, en el 1500, ¿no? En estos años, el amor cortés estaba ya pasado de moda, ¿eh? Entonces, Calisto va a ser un ejemplo, digamos, casi para parodiar este tipo de amor. Calisto es noble y Melibea es burguesa, no es noble, pero es rica. Es hija de un matrimonio que son ricos. Estos que son los padres de Melibea son Pleberio y Alisa, ¿vale? Que son unos burgueses, ¿no? Hombres del pueblo llano, pero que tienen dinero, porque tienen negocios, son empresarios, ¿no? Tienen una buena posición social y dinero. Entonces esto también va a ser un amor difícil o imposible, el que va a haber entre Calisto y Melibea, ¿vale? Porque no son de la misma clase social. Los padres no estarían de acuerdo en hacer un matrimonio porque son de distinto estamento social, ¿eh? Bueno, entonces él la ve a ella mientras persigue su halcón, se mete en el huerto de Melibea y en este momento pues se enamora de ella, nada más verla, ¿eh? Se enamora de ella y le dice estas palabras de que en vos veo la grandeza de Dios, ¿eh? Y le dice nada más verla que ve en ella algo divino y claro, ya estamos viendo el amor cortés, ¿no? Y ella va a rechazarlo, va a decir marchaos de aquí, anda, que no tengo yo nada que ver con vos. Aquí nos cuentan que Calisto era noble, Calisto fue de noble linaje, ¿no? Gentil disposición, linda crianza y era dotado de muchas gracias. Entrando un día en una huerta en pos de un halcón suyo halló a Melibea, de cuyo amor fue preso. Aquí vemos esta imagen de él con el halcón, pero bueno, en principio había perdido su halcón. Él fue a buscarlo y no lo encontró. Eso también es simbólico de que el halcón, que es un símbolo de la caza, pues va a querernos decir que al haber perdido su halcón se va a enamorar, va a perder su capacidad de caza, este noble, ¿eh? Esto también aparece en otros textos literarios, lo del halcón como símbolo de la caza.
Y nos dice que halló a Melibea, de cuyo amor fue preso. Melibea era mujer moza, muy generosa, de alta y serenísima sangre, sublimada en próspero estado, una sola heredera de su padre Pleberio y de su madre Alisa, muy amada. O sea, los padres Pleberio y Alisa tienen una hija, y ella aquí no nos dice de noble linaje, sino muy generosa, de alta sangre, pero en próspero estado, era que tenía una buena hacienda, dinero. Entonces ella pues era de la clase burguesa. Luego nos cuentan aquí que volvió Calisto a su casa, habló a su criado llamado Sempronio, el cual le enderezó a una vieja llamada Celestina, en cuya casa había una amiga por nombre Elicia. Sempronio y Celestina se ponen a buscar de qué manera toman el negocio de Calisto, ¿no? Que toman que sacan beneficio de Calisto y Melibea, del negocio de Calisto con Melibea. La vieja alcahueta nos dice aquí que hace un conjuro para hechizar a Melibea. Bueno, esto del conjuro yo no lo digo en mis apuntes, porque es algo que es más de escenografía de la obra que sea de verdad, porque es que no es... cualquiera que leyera la obra no piensa en la magia. Esta obra es mucho más realista que ninguna cosa que tenga magia, aunque hay un momento en la obra en que parece que está haciendo un conjuro Celestina. Lo que realmente importa es su habilidad con las palabras, cómo es ella capaz de convencer, ¿vale? Entonces, como os contaba el otro día, Calisto habla con Pármeno y Sempronio. Sempronio, que es el criado que es más corrupto, ve la oportunidad de sacarle dinero a Calisto y le recomienda a Calisto que contrate a Celestina, que ya la conoce, que es una vieja amiga suya, y que va a ser capaz de conseguir el amor de Melibea. Pármeno, que es el otro criado, es fiel y no quiere causarle mal a su amo, y acabará siendo corrompido del siguiente modo. Que es que Celestina, que tiene dos prostitutas que son Elicia y Areusa, que ya nos lo ha anticipado aquí, que tiene esta vieja Celestina tiene en su casa Elicia, que es la amiga o novia de Sempronio, Elicia, de aquí va a decir amiga porque no es ni mujer ni prometida ni nada, es la chica con la que se acuesta, Sempronio. Entonces, Elicia y Areusa son estas prostitutas de Celestina, ¿vale? Y Pármeno, que es el otro criado, el criado fiel, va a ser corrompido porque la Celestina va a conseguir convencer a Areusa, a la otra prostituta, para que se acueste con Pármeno. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Mientras tanto va Celestina hasta la puerta de Melibea y, sentida por Alisa, la madre de Melibea, y sabido que es Celestina, que era famosa, ¿no?, la hace entrar en casa para reprenderla, pero en un descuido Celestina se cuela por la casa y se pone a hablar con Melibea antes de que la madre, Alisa, la eche de casa, ¿vale? Y le descubre la causa de su venida, que era la siguiente. Celestina va a ver a Melibea fingiendo ser una vendedora de costura, de hilos. Cuando le habla de Calisto, Melibea se enfurece, pero Celestina sale del paso diciendo que lo que tiene Calisto es un dolor de muelas y que se curará si Melibea le presta un cordón de su vestido que ha tocado reliquias. Un vestido, o sea, un cordón que puede curar dolores, ¿no? Entonces ella ya debía tener algún interés por Calisto porque le da el cordón a la Celestina. Dice, bueno, si es por un dolor de muelas, venga, le presto el cordón a ver si se le quita, pobrecito, ¿no? Entonces esa compasión que siente por Calisto ya es una muestra de interés, y que además le dé un objeto personal suyo, esto es mucho interés, ¿no? Es decir, que ella accede, digamos, a encontrarse con Calisto. Y después vamos a tener ya los problemas, porque Celestina le da a Calisto el cordón de Melibea, y este se pone tan contento que le paga a Celestina con una cadena de oro que valía muchísimo dinero.
Y a partir de aquí ya va a ver a Melibea con una escalera, con 2 criados suyos, que son otros 2 criados que se llaman Tristán y Sosia, y va a tener éxito, va a encontrarse con Melibea y va a conseguir materializar amores con ella. Es decir, encuentros sexuales, ¿vale? Que se va a subir al huerto por una tapia de la casa de Melibea y por la noche se va a acostar con ella, mientras que sus padres, Pleberio y Alisa, no se enteran de nada. Aquí nos cuentan que Celestina va a hablar con Pármeno, va a conseguir lo de Areusa, ¿no? Que Areusa se acueste con Pármeno, porque Pármeno estaba enamorado de ella. Y Pármeno va a entrar en este complot, va a ser también un aliado de Sempronio y de Celestina para sacarle dinero a Pármeno. Mientras tanto, también tenemos aquí que Lucrecia, la criada de Melibea, también es cómplice de todos estos encuentros, ¿vale? Y los encuentros de Calisto y Melibea pues van teniendo éxito, van concertando una cita tras otra para volver a la noche siguiente, ¿vale? Aquí vemos estas imágenes tan bonitas. Aquí se nos muestra cómo están hablando los criados de Sosia mientras Calisto y Melibea están en el huerto, por detrás de la tapia. Veis aquí este muro, que en este caso es redondo, la luna de que es por la noche. O sea, las imágenes de la época pues son muy, muy interesantes y muy bonitas. Sin embargo, aquí llega el problema que os quería decir, que Pármeno y Sempronio quieren parte del botín de esa cadena de oro y acuden a casa de Celestina para exigirle que reparta la cadena. Ella se niega y la matan violentamente con cuchillos o espadas, ¿no? Pero los vecinos, al oír los gritos, ¿no? Llaman a los alguaciles y enseguida los prenden, los capturan y en cuestión de poco tiempo los ejecutan, los matan, ¿vale? A Pármeno y Sempronio. O sea que ya han muerto en este momento. Pármeno y Sempronio matan a Celestina porque no quiere compartir la ganancia. Prenden a Pármeno y Sempronio y los ejecutan, y Calisto se va a preocupar mucho porque no solamente por haber perdido los criados que bueno, les tenía cierto aprecio, sino porque ya está expuesta su honra. Es decir, se ha enterado la ciudad de Salamanca, de que unos criados de Calisto se han peleado con una prostituta vieja y la han matado y los han matado. Es decir, que eso salpica, digamos, a la honra de Calisto. O sea que Calisto se queda también bastante afectado y preocupado por esta muerte de sus criados, porque le afecta a su reputación también. Entonces ya aquí tenemos un desenlace ya, o se va desencadenando el final. Las prostitutas Elicia y Areusa han perdido a su ama y a sus amantes y creen que la culpa de todo es de Calisto y Melibea, y así que piden a un matón que era un cliente, ¿no?, de estas prostitutas, este matón, este chulo, este centurio, que no es más que un fanfarrón, es una parodia también de otro personaje literario, ¿no? Este centurio va a ir alentado por Elicia y Areusa a matar a Calisto o Melibea o los dos, ¿vale? A estas citas nocturnas va a ir Centurio. Centurio, que es un cobarde, no va a ir solo, va a ir con dos matones, ¿no? Y aquí nos lo va contando. Vase Calisto a visitar a Melibea, que lo estaba esperando esa noche. Estando dentro del huerto vienen Traso y otros, ¿no?, porque son los que había llevado Centurio, a vengar en Calisto y Melibea las muertes de los amigos de Elicia y Areusa, es decir, Pármeno y Sempronio. Oyendo Calisto el ruido que traían, quiso salir fuera, la cual urgente salida fue causa que sus días pereciesen. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Y es que
Calisto, que va con sus nuevos criados Tristán y Sosia, que son ambos fieles, son buenos, están vigilando la calle y vencen y espantan a los matones, a Traso y a Centurio, ¿no? Sin embargo, con el ruido de la lucha, Calisto, pese a las advertencias de Melibea, que decía que no bajara, que no fuera a pelear, decide bajar precipitadamente a ayudar y ocurre la tragedia, que se cae de la escalera y se mata horrorosamente, rompiéndose el cráneo contra el suelo. Sus criados se llevan el cadáver y toda la ciudad de Salamanca se entera de todo. O sea que si estaba ya mal su reputación, su honra por la muerte de Pármeno y Sempronio, ahora más todavía. Bueno, más porque además está muerto, o sea que a partir de entonces es Melibea la que va a estar deshonrada porque se entera toda la ciudad de que se estaba acostando con Calisto por las noches y que se ha muerto cayéndose de una escalera y que iban a unos matones también a matarlo. O sea que Melibea lo que va a hacer es suicidarse. Melibea finalmente se suicida desde la torre más alta de la casa de sus padres, tras decir que no solo ha perdido su amado, sino también su reputación y su virginidad. Entonces, aquí vemos que Calisto se ha muerto, ¿no? Se lo llevan sus criados en esta imagen. Y este final que hemos visto ya. Con dolor de corazón sube Melibea en una torre y cierra tras ella la puerta. Llégase su padre Pleberio al pie de la torre y descúbrele Melibea todo el negocio que había pasado y la muerte de Calisto. En fin, déjase caer de la torre abajo. Pleberio cuéntale a Lisa la muerte de su hija Melibea, mostrándole el cuerpo de ella todo hecho pedazos y haciendo su lamento. Y concluye pues con su famoso planto, ¿vale? Que su padre Pleberio declamará su famoso planto o llanto, que es un discurso de pena por la muerte de su única hija, en el que culpa de todo el mal al amor, que es la causa de todas las desgracias que han ocurrido. Acaba diciendo que la culpa de todo es del amor, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es el final de la obra. Y quería mostrarles también unas pinturas que ha hecho un pintor moderno, bueno, de hace 20 años o así, que se llama Teo Puebla, que están expuestas en el museo. Y son pinturas de un estilo algo pues expresionista, con colores a veces vistosos, a trazos muy gruesos, y bueno, pues tiene aquí representados una serie de personajes. Aquí tenemos a Calisto, a Melibea, a Pleberio, el padre de Melibea, a Lisa, la madre de Melibea, Lucrecia, que es la criada de Melibea, que es la que encubre los encuentros de los amantes por las noches también, ¿vale? Y es confidente y amiga de Melibea, ¿vale? De Lucrecia no hemos hablado mucho, pero es también un personaje importante. La propia Celestina, una vieja prostituta, aquí la vemos con unos aros de pendientes, así como casi como una gitana, o sea, una mujer muy inteligente, muy manipuladora, ¿no? Y aquí la vemos además con cierto escote como todavía, bueno, pues como una prostituta, pero ya vieja, ¿no? Aquí tenemos a Pármeno o a Sempronio, y de todos modos, bueno, y aquí unos trajes de la época que han reconstruido en el museo. Aquí tenemos de Calisto y Melibea, seguramente. Este puede ser de la Celestina o sea que los trajes también se pueden ver en las vitrinas del museo. En la página del pintor tenemos más pinturas también interesantes, ¿no? Aquí podemos ver uno de los trabajos de Celestina, que era reparar la virginidad, ¿no? Hacer virgos, que esto de virguerías o virgos, pues era cuando una mujer ya no era virgen, con unas rudimentarias operaciones de cirugía se reconstruía el himen más o menos, o se hacía unos puntos de sutura para que volviese a sangrar cuando volviese a tener relaciones, ¿no? Y esto pues claro, pues era algo que se hacía en la época.
Bueno, en fin, que tenemos aquí una serie de cuadros. Aquí vemos representado el supuesto conjuro de Celestina para enamorar a Melibea, que es más, digamos, de adorno en la obra, porque no hace falta un conjuro ni hace falta magia para lo que consigue la Celestina. Bueno, encuentros aquí de enamorados. Esto es una pintura muy erótica, ¿no? De un obispo con una mujer, ¿no? Porque también dice Celestina que ella consigue enamorar a obispos y de todo, ¿no? O sea que son pinturas muy interesantes. Es interesante verlo, que es parte del museo, ¿eh? O sea que recomiendo la visita al museo. Y nada más, con esto pues concluimos la Celestina. Espero que con este repaso haya quedado mejor comprendido el argumento y nos vemos en otro vídeo.